Hoy entrevistamos a Raúl Francia. Él es maestro de ceremonias y locutor comercial con más de 28 años de experiencia en radio y televisión. Raúl ha ejercido su labor en canales como Panamericana, Latina, Red Global y Uranio 15, el primer canal musical de la historia del Perú. En el año 1998 colaboró junto a Janet Barbosa en el programa La Movida de los Sábados, espacio que actualmente ha regresado al aire después de 27 años bajo la conducción de Alondra y Nilber Guarac. Raúl, buenas noches, bienvenido y gracias por tu tiempo. Bueno, Marco, gracias por la invitación y es un placer poder conversar contigo y compartir algunas anécdotas y vivencias dentro de esta carrera, ¿no? Que no son 28, sino ya creo que ya son casi como 34, 35 años por ahí. Ujú. Raúl, cuéntame, ¿cómo descubriste que lo tuyo era la locución o la animación de eventos? Bueno, esto nace desde la época del colegio. En el año 87 yo estaba ya en quinto de secundaria y yo tenía, digamos, mucha facilidad para hablar. Entonces, de hecho, era el delegado de la promoción, yo era el que hablaba, el que explicaba a los profesores, el que salía un poco en la defensa de todo. Y en esa época, mi compañero de colegio, dueño de Radio Comas, bueno, en ese momento era su papá, Miguel Saldaña, que luego fue alcalde de Comas, me dijo, oye, tú haces bien las comunicaciones, tú tienes talento para la locución, ¿te gustaría hacer radio? Yo toda la vida había sido, digamos, oyente y a mí me encantaba mucho escuchar a los locutores de antaño porque tenían contenido y tenían base y fundamento en cada cosa que decían. Entonces yo le dije, sí, bueno, sí, me encantaría. ¿Quieres hacer radio? Sí, sí, mi papá es dueño de Radio Comas en AM. Entonces, ¿por qué no vamos y comenzamos a hacer algo por ahí? Bueno, yo le dije, ya, que está bien, que no había ningún problema. Y cuando menos lo pensé, estábamos los días domingo yendo a las 3 de la tarde a hacer un programa radial que se llamaba Disco Clave en Ritmo de Juventud. Eso salía de 3 a 6 de la tarde en Radio Comas AM. Y ahí comencé yo como que a descubrir, sí, pues, ¿no? Que tenía esta pasta y este talento para ser locutor. Y así es como comenzó la historia en el año 1987. ¿Y recuerdas alguna anécdota que haya marcado tus inicios? Bueno, sí, ¿no? Que, digamos, en esa época no era muy común tener radios y yo me acuerdo mucho que los amigos del barrio se unían siempre, porque como el programa era domingo, se reunían aquí en la esquina de la urbanización y todos compraban pilas y se ponían a escuchar la radio. Entonces, como había teléfono fijo en la cabina y solamente uno de mis amigos tenía teléfono fijo, me llamaban y me decían, te estamos escuchando, manda saludos para fulano. Entonces, cada domingo ya se había convertido como que en el acontecimiento dominical, ¿no? Que yo fuera a hacer radio y que les pudiera mandar un saludo y que pudiera poner alguno de los temas que estaban de moda, que además en esa época eran muy complicados de poder conseguir, porque acuérdate que cuando estamos hablando de finales de los 80 y tú querías tener una canción para escucharla repetidas veces, tenías que, o sea, estar grabando de la radio y rezar para que el locutor no hable o no te lancen una cuña. Entonces, así es como era eso y creo que fue lo más bonito porque fue un poco el compartir mi primera experiencia radial, ¿no? Yo con 16 años y luego ya para 17 y mis amigos de aquí del barrio apoyándome siempre, ¿no? Y tengo entendido que en Uranio 15 condujiste un espacio conocido como Ranking. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, el ranking, yo en realidad tuve dos programas. Uno era el ranking de Uranio 15, que eran los sábados, y el otro eran los especiales, que iban día domingo. Entonces, yo llegué a Uranio 15 el año 1994. Yo el año 93 había decidido hacer una pausa. Yo había estado haciendo radio, digamos, comencé en la AM. Yo siempre comparo el tema de la radio con el tema del fútbol porque es mucho más fácil de entender. Entonces, yo comencé como quien dice jugando en segunda división, que era la AM, ¿no? Entonces luego comencé yo a hacer un poco de carrera, salí de Radio Comas, me fui a Radio Miraflores, ¿no? Miraflores, Radio América primero, Radio América, Radio Miraflores,
AM, luego subí a Miraflores FM, me fui a Radio América FM y ya comencé como que en la FM. Entonces es como que tú asciendes de segunda división a primera y luego comienzas tú también ya a buscar un club, ¿no? O sea, jugar en un club, o sea, como Alianza, como Cristal, como la U, como el Boys, ¿no? Entonces ya era un poco buscar hacer todo eso. Entonces yo hice radio hasta el año 93. En el año 93 yo hago una pausa para dedicarme a la otra carrera que yo, digamos, me apasionaba y que había dejado en pausa, producto propio de lo que es la demanda de la radio, ¿no? Entonces comencé a seguir mi carrera en Charles Chaplin y yo ingreso a trabajar a las producciones de Michel Gómez, que en esa época eran las más renombradas. O sea, Michel Gómez había hecho La Perricholi, había hecho Regresa, había hecho Tatán con Oscar Carrillo, muy amigo mío que acaba de fallecer. Y entonces yo comencé un poco a ir a todo eso. Entonces, un día grabando un capítulo el día sábado, porque ya yo trabajaba en Los de Arriba y Los de Abajo, en la novela. Entonces, Los de Arriba y Los de Abajo era una novela que ya estaba prácticamente grabando al día. Lo que grabábamos el día viernes salía el día lunes, pero ese día viernes salió mal la secuencia y el día sábado la teníamos que volver a grabar. Entonces, eh, fuimos a grabar y en esa época grabábamos nosotros con una BTR, que era una casetera grande, que era parte de la camcorder, donde tú metías la cinta y grababas. Entonces se malogró la casetera el día sábado y me dijeron, Raúl, ándate con la móvil. Yo era parte de la producción y me dijeron, ándate a hacer el cambio y no te muevas hasta que no te den otra porque eso se tiene que grabar sí o sí. Entonces yo llego al canal y a la hora de dar la vuelta con la móvil del canal, había una cola inmensa de gente, ¿ya? Y yo pensé que era para que iban a grabar de 2 a 4 porque a veces Raúl también grababa de 2 a 4. Entonces, llego, dejo la grabadora y el ingeniero me dice, no tengo otra, tienes que esperarte hasta que yo la arregle. ¿Cuánto va a demorar? Un par de horas, me dice. Ya, entonces yo llamo del teléfono fijo del canal al celular de la móvil, o sea, que era de la producción, que la tenía el director, que eran estos teléfonos antiguos, y le digo, en un par de horas estamos llegando. Ya me dice, no te muevas hasta que no salga. Entonces, yo comencé a dar vueltas por el canal, me fui a la cafetería y al frente de la cafetería estaba el estudio donde estaban haciendo un casting. Entonces yo llego, entro y le digo, al productor le digo, que no lo conocía en esa época, ¿no? Le digo, perdón, ¿qué están haciendo aquí? Es casting, me dice, para un nuevo canal de televisión. ¿Así? ¿Canal de televisión? Sí, me dice, es un canal musical, va a ser una radio con cara. Ah, le digo, pero yo soy locutor, yo he hecho radio. Sí, manito, pero haz tu cola, pues, me dice. Hay un colón bien grande. Entonces yo le digo, oye, ¿y si yo soy del canal? ¿Tú eres del canal? Sí. Saqué mi photocheck. Ah, pues haberlo sabido. Entonces ya pasa. Y me dicen, ya, vas a presentar tal canción. Entonces yo agarré y la presenté, me quedaron mirando y me dijeron, a ver, vas a presentar otra canción. Ya, plum. Después, otra, como 5 canciones, ya, para ver cómo yo me desenvolvía y todo. Y yo la estaba rompiendo, pues, ¿no? Así que después de eso, me dicen, ya, vas a recibir una llamada telefónica. A ver cómo te desenvuelves y cómo sales de la llamada. Y la llamada era obviamente una llamada malintencionada. Pues, ¿cómo estás? Mal. ¿No? ¿Dónde me llamas? ¿A ti qué te interesa? ¿Cuál es tu nombre? No, no tengo nombre. Entonces tú tenías que usar el recurso para ver cómo salías un poco de esos embrollos. O sea, lo salí bien y el productor me dijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Me dice, estoy buscando a alguien como tú. Entonces te quedas. De todo ese montonón de gente que salió, quedaron primero 50. De los 50 quedaron 30, de 30 quedamos 15 y de los 15 quedamos 8 que fuimos los que inicialmente le dimos el go a Uranio 15, que en esa época era pues el MTV peruano, era el primer canal musical con videojockeys presentando. Entonces todos tenían una línea marcada. Como yo el que más sabía de música, el que más sabía de radio, el gerente general del canal me dice, mira Raúl, tú tienes que ser el que marque la pauta. Yo ya tengo 7 locos, no necesito a uno más. Tú tienes que ser el que ponga la cuota, digamos, conocedora, que es la época del ranking, y luego también los especiales donde tengas tú la suficiente capacidad para poder hablar de tal o cual grupo al cual se van a hacer los especiales. Así que así comenzó un poco la historia de Uranio 15, que fue desde el año 94 y yo estuve hasta 1997. De hecho, yo fui el último que salió del canal, ¿no?